Buenos días con todos. Vamos a iniciar a este webinar conversatorio Inocuidad y sostenibilidad de los alimentos en las operaciones de empaque de frutas y vegetales. Superación de los retos comunes y mejores prácticas. Necesito un segundito. Este webinar es totalmente en vivo y estamos teniendo un pequeño problema con la tecnología que no nos quiere colaborar. Estabas compartiendo la pantalla, ¿verdad? Con el libreto. Ahí está la presentación. Ok, estoy en presentación en este momento. ¿Me confirmas que está en modo presentación, por favor? Pero se está viendo como... Ahora Ya, sí. ahora sí. Sí. Sí, lo malo es que no tengo mi pantalla secundaria. Lo estamos viendo nosotros. Bueno, ustedes saben, mientras que resolvemos los problemas, las dificultades muchas veces técnicas que a última hora la tecnología nos va jugando, pero creo que ya está sorteado. ¿Así es, Berriot? Me parece que sí, pero vamos a ver. Si no, lo que hago es dejar de compartir esta parte. ¿Ves? ¿Se les está apareciendo el cuadrito de control también? No, la pantalla Solamente la completa de la presentación. presentación. Ok, bueno, vamos así, no hay ningún problema. Primero me presento, mi nombre es Berlioz Bolaños, bienvenidos nuevamente. Soy ingeniera de alimentos, actualmente trabajo para SCS con la Dirección de Desarrollo de Negocios y Marketing para Centroamérica, Caribe y Colombia. Es un gusto tenerlos por acá, como les comentábamos. Un poco el formato que vamos a tener en este webinar, todos los participantes están en modo escucha. Al final de las presentaciones tendremos oportunidad de compartir sus preguntas que nos pueden colocar vía chat. Se las vamos a hacer a nuestros panelistas al final de la presentación, así que por favor vayan compartiéndolas en el chat a medida que vayan surgiendo. El día de hoy vamos a tener dos panelistas invitados y a Julián Poveda como coorganizador del evento, que lo presentaré en unos breves minutos. Antes también de iniciar con el conversatorio, quisiera presentarles a SCS Global Services. Esta es la empresa que represento y les puedo decir que SCS ha sido pionera desde sus inicios y líder en el campo de las normas de sostenibilidad y la certificación de terceros. No solamente en el trabajo de evaluación y auditoría, sino también en el desarrollo de las mismas para diferentes sectores. En cuanto a estos sectores, el enfoque ha sido en los recursos naturales, la cadena de suministro de alimentos, los productos de consumo y el clima, y nos esforzamos por promover los objetivos de desarrollo sostenible. Como les comentábamos, somos un organismo de auditoría de tercera parte, pero también realizamos análisis, certificaciones, verificaciones, evaluaciones de ciclos de vida, formación y consultoría estratégica. Con estos alcances hemos certificado más de 33,000 productos y contamos más de 11,500 clientes a través de 38 años de experiencia que tiene SCS. Nuestro alcance con red de expertos, como les comentaba, en el área de evaluación y de certificación, así como de consultoría, nos permite brindar servicios alrededor de todo el mundo. Las zonas que están resaltadas son en las zonas que tenemos algún tipo de representación legal u oficina también para una mejor atención, un mejor entendimiento a nivel local de los diferentes mercados. En esta diapositiva resumimos los enfoques, algunos de los servicios que podemos brindarles. Tenemos una amplia gama, un portafolio bastante amplio en cuanto a servicios de certificación ambiental, como les comentaba, los recursos naturales y los servicios que van enfocados hacia empresas que se desarrollan en el ámbito de los alimentos y la agricultura. Por cualquiera de estos servicios nos pueden consultar, nos pueden escribir o nos pueden contactar vía WhatsApp
a los datos de contacto que vamos a dar también al final de la presentación. Especificando un poco más de los programas con los que hemos contado a través del tiempo y que podemos brindarles algún tipo de evaluación o certificación. Algunos conocidos por ustedes como USDA Organic, más relacionado con la producción primaria, y otros que tal vez no les competen tanto directamente como ISCC, pero que son muy también reconocidos a nivel global. Un poco más a detalle, aquí encontramos los programas que son avalados por la Global Food Safety Initiative en la segunda línea, contando entre ellos con SQF, que son los coorganizadores de este webinar. Muy bien, ahora la presentación de los panelistas. En este caso le voy a dar la palabra a cada uno de ellos para que por favor se presente. Primero con el ingeniero Luis Alberto Cruz. Por favor, si eres tan amable de presentarte. Hola Berliot, buenos días a mis compañeros Tania y Julián y a toda la audiencia que tenemos en este evento. Bienvenidos, mi nombre es Luis Alberto Cruz, yo soy el representante del Instituto SQF desde hace 18 años. Ya parecen poquitos, ¿verdad? Pero bueno, los estoy viendo y escuchando desde aquí del centro del país, México, en una ciudad que se llama Irapuato, que es el corazón, uno de los corazones, de los múltiples corazones que tiene México en el tema de industria de las frutas y las hortalizas frescas, y somos líderes en exportación pues de prácticamente toda la gama de vegetales, tanto frescos como procesados. Yo soy ingeniero agrónomo con una maestría en administración de negocios, y pues además de eso soy capacitador y consultor en el tema de productos frescos, reconocido inclusive por la Alianza de Productos Frescos de la Universidad de Cornell, bajo el programa colaborativo entre esta universidad y el FDA para la regla de productos frescos, el Product Safety Rule de FESMA. Entonces, pues también los esperamos con sus preguntas relacionadas a ese tema. Y muchas gracias a SCS y a Berliot por la invitación de participar en este panel, y a Tania por la compañía que nos va por el acompañamiento que nos va a dar en el tema de sustentabilidad. Excelente, gracias a ti por aceptar la invitación, Luis. Tania, por favor, tu presentación. Muchísimas gracias, Berliot, Luis, Julián, muy buenos días, audiencia también. Feliz de participar en este conversatorio el día de hoy. Les cuento un poco, yo soy también ingeniera agrónoma de profesión. Durante los primeros años de mi desarrollo profesional, empecé como auditora, precisamente de programas como orgánico, sostenible, comercio justo. Poco a poco ya fui desarrollando mi carrera más el conocimiento de los diferentes estándares, también para ya temas de capacitación, implementación. Actualmente también pertenezco al equipo de SCS Global Services. Estoy localizada en Perú, en Lima. Entonces nosotros aquí también tenemos una amplia gama de productos, los cuales requieren una serie de certificaciones, y ese es el motivo por el cual el día de hoy me convocaron para poder compartir un poco la experiencia que nosotros tenemos en cada uno de nuestros países en temas justamente de inocuidad, sostenibilidad, que es lo que nos trae hoy día a esta reunión. Muchísimas gracias. A ti, ingeniera, gracias también por aceptar la invitación, que aquí nos aprovechamos de la expertise de ambos, ¿verdad?, para el tema que nos convoca. Y también quisiera presentarles a Julián Poveda, mi colega de SQF, que nos acompaña desde Colombia. Él es el representante para Cono Sur, que también le pido se presente, y de una vez le paso la palabra porque él nos va a ayudar con la moderación de las preguntas iniciales de este conversatorio. Julián, muchas gracias por acompañarnos y por ayudarme a organizar este evento. Hola Berliot, buenos días, gracias a ti por la invitación. Buenos días Luis, buenos días Tania, buenos días asistentes en el día de hoy. Bien, como lo menciona Berliot, yo soy representante de SQF para la parte de Sudamérica.
Estoy ubicado en Colombia y desde acá ponemos atención en detalle a todo el mercado suramericano junto con mi compañera ubicada en el Brasil. Bueno, y el día de hoy los estaré acompañando como moderador en esa interesante conversación entre dos grandes expertos en sus materias de sustentabilidad, en sus materias de inocuidad, como lo son Tania Jacobi y Luis Alberto Cruz, que son sin duda por su trayectoria y conocimiento, son personas que se van a traer una experiencia muy interesante en estos campos. Para los asistentes, la idea es tener aquí mucho más, algo más conversado, decidimos innovar con este formato, entonces no vamos a tener una presentación como tal de los temas que vamos a hablar acá, es más una conversación entre expertos, colegas y amigos que vamos a estar acá abordando diferentes temáticas, entonces también desde ya los invitamos a que vayan colocando en el chat las preguntas para temas de inocuidad en la parte agrícola, temas de sustentabilidad en la parte agrícola, para ir complementando esta rica charla y entrevista que tenemos con Tania y con Luis en este caso. Entonces, para ya entrar un poco más en materia del webinar de hoy, de este encuentro más bien, más que webinar, Tania, quisiera hablar contigo sobre todo en la parte de sustentabilidad, aprovechando esa gran experiencia que tienes tú con los diferentes esquemas. Hoy en día, no es un secreto que pues, los mercados internacionales necesitan cumplir diferentes requisitos. ¿Cuáles crees tú que son esos mercados que necesitan demostrar ese cumplimiento en cuanto a la sustentabilidad? ¿Qué crees tú que nos puedes contar al respecto? Muchas gracias, Julián. Bueno, respecto a esta pregunta, ya como lo venías comentando, es más que conocido que hay diversos son los estudios que han demostrado que el modelo de la agricultura basada en monocultivo intensivo ya es insostenible, ecológicamente hablando. A su vez, es sanitariamente peligroso, ya lo vamos a ver con el tema de inocuidad, y por ende financieramente perjudicial. Es también de dominio público que nos encontramos en estos días en un contexto mundial de emergencia climática, que nos obliga como consumidores a replantear nuestros hábitos de vida e insta también a las empresas e instituciones a cambiar con urgencia su propósito de cómo llevar a cabo sus cultivos con miras a una economía no lineal, inclusiva, que permita asegurar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, pero siempre con un enfoque de protección medioambiental, crecimiento económico y también desarrollo social. Por eso yo creo que el cambio a una agricultura sostenible no solamente es viable, sino realmente podría decirse hasta imprescindible. En el marco de todo esto, se ha demostrado ya que las técnicas sostenibles producen alimentos más puros, más frescos, con una amplia gama de ventajas realmente. Y es así que se crean estos diversos esquemas que permiten evaluar la sostenibilidad de la producción, ya sea mediante enfoques independientes, como por ejemplo aquellos orientados específicamente a una agricultura orgánica, desarrollada específicamente para el cuidado del ambiente y enfocados en la producción agrícola. O podemos mencionar otro tipo de esquemas, por ejemplo, el SMETA, para el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos sociales, o incluso ya normas mucho más ambiciosas, como pueden ser, por mencionar algunas, Rainforest Alliance o los de comercio justo, de diversos sistemas de fair trade, que no solo van a garantizar ya el cumplimiento de los criterios sociales y ambientales, sino también ya buscan incluir criterios económicos que garanticen una continuidad del proceso a largo plazo, la resiliencia de los mismos en situaciones de crisis que podrían darse. Incluso también ahora hay ya esquemas específicamente diseñados para evaluar estos esquemas de sostenibilidad, como por ejemplo, SCS cuenta con un esquema denominado Sustainable Drone, que aunque no es muy conocido todavía en nuestros países, es un esquema que ha sido especialmente diseñado para establecer un marco integral y un conjunto común de requisitos ambientales y económicos que permitan demostrar que los cultivos han sido producidos de manera sostenible. Donde hay que tener en claro que en el marco de esta agricultura sostenible se van a evaluar criterios ambientales
como podrían ser recursos hídricos, suelos, atmosféricos, entre otros, temas sociales de cumplimiento de las legislaciones, acuerdos claros de laborales, salariales, protección de las personas a nivel, por ejemplo, de trabajo infantil, no discriminación, salud y seguridad en estos tiempos tan importantes. Y en la parte económica, todo el tema ya de, no solamente dentro de la empresa o de la organización, sino también en la participación económica hacia la comunidad para garantizar una calidad y seguridad del producto que se está cultivando, produciendo. Eso sería el Muy comentario, bien. Julián. Uy, qué interesante, Tania, porque fíjate que tratando de resumir toda esa información nos enfocas que listo, están definidos los mercados a nivel global realmente, no es que sea un mercado específico, sino a nivel global, nos tenemos exigencias en cuanto impacto ambiental, ser mucho más amigable con el ambiente, de bajar la intensidad con los monocultivos, tener un poco más de variedad, mirar también la parte social. Entonces tenemos diferentes certificaciones o diferentes esquemas que hablan de las diferentes temáticas relacionados con el sector que estamos hablando hoy, el sector de producción primaria. Y precisamente, Tania, hablando del sector primario de frutas y verduras, quiero llevarlo un poco más allá, no solamente con las buenas prácticas agrícolas, sino cuando ya vemos que tenemos ese cultivo, cuando hacemos esa industria de productos frescos y sobre todo el preempaque la puesta en punto de recolectar el cultivo, el fruto, perdón, del cultivo y empacarlo en la cajita y enviarlo a un país destino. ¿Qué podemos encontrar ahí en ese tipo de pretransformación o preempacado en ese tipo de industria? ¿Qué podemos hacer ahí con ese tipo de empresas que están relacionadas al preempaque específicamente? Realmente no va a haber mucha variación, porque en general el tema de sostenibilidad se puede llevar a cabo desde campo, las plantas de proceso y también en la comercialización, porque recordemos que no solamente vamos a ver criterios de un solo orden como puede ser medioambiental, sino la parte social, y la parte social la vas a tener desde un campo agrícola con los trabajadores de campo, en una planta de empaque con aquellas personas dedicadas a la manipulación y también la parte comercial. De igual manera, la parte económica. Y si hablamos específicamente, por ejemplo, de los preempacados, las instalaciones, los temas sociales van a ir un poquito más, digamos, sobre los demás criterios. ¿Por qué? Porque ya hay instalaciones, hay criterios de salud y seguridad. Muchas veces hay maquinarias que se tienen que manipular. Entonces, yo creo que también una principal preocupación a raíz de estos diversos esquemas con respecto al bloque general de la implementación por muchas de las empresas es ¿qué podemos hacer? Hay muchos requerimientos en el mercado, ya lo hemos visto. Hay orientación para los orgánicos, para lo sostenible específicamente, hay unos más orientados a la parte social. Entonces, personalmente, aquí en Perú, me han consultado muchas veces, pero ¿qué hacemos si mi cliente me está pidiendo X certificación, pero yo tengo una otra que se le parece, pero no es esa misma? Entonces, la estandarización muchas veces se hace difícil. Me explico. Como les decía, hay una diversidad de mercados muy específicos. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, en Perú, hablándoles de mi país, un historial muy importante con productos orientados al mercado orgánico, llámese café, cacao, granos andinos. Sin embargo, hay otros nichos de mercado más especializados, donde un tema productivo va a ir mucho más con los criterios, como les decía, en cumplimiento de normas sociales o de comercio justo, donde las empresas tienen que demostrar este cumplimiento. Entonces, es aquí donde estas empresas muchas veces tienen temporadas completas, incluso solo en procesos de auditoría. Pese a que, como les digo, unos de los criterios a evaluar pueden ser similares entre una y otra. Entonces, creo que eso es uno de los detalles, no puntos críticos, sino lo que se hace más difícil para una empresa que quiere certificar y llegar a nuevos nichos. Luis, ¿qué opinas al respecto? Tú también tienes una amplia experiencia sobre estos temas allá en México. Cuéntanos. Déjame abrir aquí el micrófono y nada más denme una indicación de que están escuchando. Fíjate que precisamente el tema que mencionas es bastante interesante desde la perspectiva de un empresario porque
híjole, ¿por dónde me voy, no? O sea, ¿cuál es el camino que tengo que seguir? Y sobre todo con toda esta gama de certificaciones en inocuidad, pues más o menos se resolvió, y te puedo decir que más o menos se resolvió en el año 2000 por el tema de la promoción que hizo la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria, el GFSI, cuando puso orden, ¿no? De las 365 certificaciones diferentes que había en inocuidad, y solamente quedaron 3, BRC, SQF e IFS. Por ahí había una cuarta, Dutch HACCP, que ya no existe. Bueno, ya no existen en términos de estándar de certificación. Pero ahora GFSI es víctima de su propio éxito, ¿no? Porque ahora tenemos 14 certificaciones diferentes de GFSI y ahora todo el mundo se anda preguntando cuál es la que tiene que tomar. Entonces, y aparte hay muchas perspectivas. Está la perspectiva, por ejemplo, del cliente, ¿no? Que él dice, pues yo soy Starbucks, yo soy Home Depot, yo soy John Brands y yo pongo mis propias reglas, ¿no? O Costco, por ejemplo. Entonces, es un tema muy interesante esto de la elección de la certificación, y eso pues evidentemente también va relacionado con el negocio, ¿no? El empresario finalmente cuando tiene en la mente por dónde entrarle en la certificación, pues también tiene que ver qué es lo que le demanda su mercado, su cliente, y finalmente cuál es el valor agregado que le puede dar un esquema de este tipo. Entonces yo creo que ahí hay todavía mucho que explorar, mucho que analizar. Espero que algún día exista una iniciativa global. Por ahí, jefes, ¿cómo se llama? El Foro de Consumo de Bienes de Consumo de Europa está haciendo algo en materia de sustentabilidad, pero todavía no logran aterrizar bien ese tema, y yo creo que va a tardar un buen rato, ¿no? Súper. Oye, Luis, y ya que estás aquí en la intervención acá, quisiera cambiar un poquito del bando de sustentabilidad e ir un poco más a la inocuidad. Eh, Precisamente hablando de la producción primaria, ¿cierto? Típicamente encontramos que existen dos grandes focos de cultivos. Unos que son cultivos a campo abierto y otros que son a bajo invernadero o bajo atmósfera controlada. Desde tu perspectiva y experto de inocuidad, ¿cuáles crees o qué diferencia de peligro se pueden tener entre ese tipo de cultivos, campo abierto y bajo invernadero? Pues qué bueno que la media hora que queda del evento la tengo yo disponible para poder explicar las diferencias. No, solamente Tenemos menos. tenemos algún par de minutos nada más. Mira, primero, bienvenidos y gracias a toda la audiencia por escucharnos. Segundo, creo que es muy importante que pongamos las definiciones por encima de todo. Primero, peligro. ¿Qué es un peligro? Todos los factores químicos, físicos y biológicos que afectan a la salud del consumidor conforme a las características del producto, ¿no? Y su forma de consumo. Si estamos de acuerdo en eso, entonces ahora vámonos a la segunda parte, ¿no? Que es definir exactamente cuáles son los peligros que podemos encontrar en estos dos sistemas de producción. Le podríamos llamar convencional a todo lo que es campo abierto y agricultura, digamos, estandarizada, como la conocemos desde hace 40, 50 años, y le podríamos llamar agricultura protegida o agricultura bajo cubierta a todas las nuevas tecnologías que se han estado desarrollando también desde hace mucho tiempo, pero que se están tropicalizando en las últimas 2 décadas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esa perspectiva, entonces nos vamos a dar cuenta que efectivamente el tema fundamental aquí son dos, infraestructura y manejo. Porque los insumos realmente son esencialmente los mismos, nada más que la manera de administrarlos es donde vamos a tener se van a empezar a presentar esas diferencias, ¿no? Por ejemplo, yo siempre hablo del tema de plaguicidas o pesticidas, que son las sustancias que se utilizan para el control de las plagas agrícolas o de las plagas de los cultivos. Y la verdad es que ahí sí hay que tener mucho cuidado porque si bien es cierto que tenemos la concepción de que en los sistemas de producción a campo abierto podría existir un uso desmedido de agroquímicos para controlar estas plagas y enfermedades, lo cierto es que también en los invernaderos se utilizan moléculas de últimas tecnologías que no necesariamente tenemos la información o los estudios de fondo como para saber qué tan seguros son, ¿no? Y ahí creo que el tema de sustentabilidad va a entrar en juego porque pues esencialmente pues la agricultura protegida procura tener un menor impacto en el ambiente. De entrada la agricultura ya sabemos que es un desastre para el medio ambiente, ¿no? En la agricultura tenemos que arrasar con la selva, tenemos que arrasar con el monte, tenemos que arrasar con la vegetación natural, pues para tratar de establecer un cultivo que nada más represente una especie, ¿no? Y nada más queremos que junto a ese cultivo convivan 2 o 3 especies adicionales que son los insectos benéficos.
Ese es un logro que tiene la agricultura protegida y eso hace de alguna manera que la incidencia de plaguicidas sea menor, pero los daños que puede haber, por ejemplo, con poblaciones explosivas de plagas, ya que pues cuando los metes en un invernadero esencialmente le estás poniendo un buffet de comida a las plagas, porque ahí sí no hay enemigos naturales, ahí sí no hay una población de competencia biológica. Entonces, el uso de plaguicidas puede ser inclusive a mayor nivel o en concentraciones más altas, ¿no? Inclusive hay técnicas de aplicación como la microaspersión que utiliza los productos sin dilución. Entonces, un error en ese tema, pues es importante, ¿no? Si consideramos también que los peligros no solamente vienen de la naturaleza o del ambiente, sino también de los errores del sistema de producción. Y por otro lado está el tema del manejo del agua. Déjame nada más terminar esta parte en los 30 segundos. El tema del agua, ¿no? Uno piensa que, pues, porque las corrientes superficiales que se utilizan en los cultivos a campo abierto, pues ya por naturaleza están contaminados, al menos en mi país, es un valor entendido que el 90% de las aguas superficiales tienen algún nivel de contaminación. Pero lo cierto es que la lixiviación de los plaguicidas de alta prevalencia en el ambiente, como los organoclorados, están llegando a los mantos freáticos de los pozos profundos a 300 o 400 metros de profundidad, de donde están sacando el agua para sembrar en esos invernaderos, en esas instalaciones de alta tecnología. Y hoy estamos encontrando residuos de plaguicidas clorados en productos de invernadero que no deberían de presentarlos, porque además esas sustancias fueron prohibidas, por ejemplo, en México hace más de 40 años, ¿no? Entonces, ese tipo de escenarios son los que tenemos que lidiar cuando hablamos de diferencias de peligros de inocuidad entre sistemas de producción. Fíjate, Luis, que tú tocas dos temas muy importantes y quiero preguntarle a Tania también desde sus perspectivas de sustentabilidad, porque tocas el tema del abuso de plaguicidas y pues todo el tema en los ambientes controlados donde se hace abuso entre ellos y protegemos, y también el uso también del agua como tal. Tania, desde el punto de sustentabilidad, amarrando esto con el tema de peligros de inocuidad, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué tema relevante se ve desde el punto de sustentabilidad? Yo creo, ¿sabes cuál es el principal, digamos, bueno, no tanto problema, sino que vemos la inocuidad como algo divorciado de la sostenibilidad, en primer lugar, porque son dos enfoques que se complementan tanto que realmente no podríamos hablar de algo sostenible si no va a ser inocuo, y viceversa. Por ejemplo, para aterrizarlo así claramente, podría traer a la memoria un caso acá en Perú, donde hace unos años fue una política de gobierno impulsar el desarrollo comercial de un grano andino, la quinoa. Política que tuvo tanta aceptación en términos económicos que se sembró este producto en áreas donde no se habían sembrado. Específicamente incluso llegando hasta áreas donde se cultivaba arroz, que acá en Perú es altamente demandante en uso de insumos. ¿Qué pasó? Pues al momento de exportarse este grano en calidad orgánica, porque había pasado todos los controles el cultivo, pero ¿qué pasaba? Ya el suelo estaba pues contaminado. Como era de esperarse, no solo se detectó la presencia de insumos químicos, sino lo más grave que incluso en algunos casos por encima de los límites permitidos para los productos convencionales. Ya se imaginarán las implicancias no solo a nivel local para empresas, sino al tema de las certificadoras, porque obviamente dieron su sello a un producto orgánico que no lo era, e incluso las repercusiones a nivel país fueron desastrosas. Hasta el día de hoy cuesta saber que uno dice, quinoa orgánica peruana, es como que será cierto. A ver, vamos a hacerle más exámenes, más análisis. Las entidades certificadoras han tenido que ajustar todos sus procedimientos para tener un mayor control. A ese nivel hemos llegado. Súper, Tania, qué interesante. Oye, Luis, devolviéndome contigo nuevamente a la parte de inocuidad un poco más focalizado, teniendo en cuenta lo que nos explicabas, los riesgos y bueno, y los peligros son diferentes en cada operación, ¿no? ¿Qué debería ser una preempacadora o un sitio de premanufactura con este tipo de productos para poder atender ese tipo de riesgos? ¿Cuáles crees que se pueden manejar ese tipo de riesgos para controlarlos? Mira, es un tema muy interesante porque los empaques o las empacadoras comerciales o las instalaciones de preempaque, es que México y América Latina en general es tan rico en su lenguaje que le llamamos de diferentes nombres a la misma cosa, ¿no? Una Sí. instalación que recibe vegetales de un campo o de una instalación productiva, puede ser convencional, orgánica, campo abierto o agricultura protegida.
les va a hacer una confección para ponerlos en una caja, en una bolsa, en un paquete y los va a enviar a un mercado con un transporte refrigerado o a temperatura ambiente, por tierra, por mar o por aire. Ese es el contexto de lo que hace una planta de preproceso de vegetales, considerando el preproceso como la etapa previa al cambio de la naturaleza del alimento, es decir, simplemente puede ser contacto mínimo con el producto, simplemente confección y presentación comercial. Habiendo dicho esto y tomando 30 segundos para explicarlo, ahora sí vámonos al tema de los riesgos, ¿no? Alguien que va a copiar vegetales de 50 hectáreas que controla, gracias a que esas 50 hectáreas son parte del proceso industrial corporativo de la compañía que es dueña de esa operación, pues tiene sentido de que de alguna manera ya conoce la naturaleza del producto, ¿no? Sabe lo que le aplicaron, por decirlo así. El problema es cuando tienes que salir al mercado a comprar productos de vegetales de diferentes productores, de diferentes sistemas y tratar de estandarizar toda esa cadena de suministros. Y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Porque la mente del encargado del sistema de inocuidad inmediatamente está pensando en la salmonela que van a venir en las manos de los empleados que van a confeccionar o manipular esos productos en la planta empacadora, ¿no? Pero difícilmente está pensando en el plaguicida que le aplicaron hace 3 semanas en una dosis por encima de la recomendada, donde además no respetaron el intervalo de seguridad para tratar de respetar los límites máximos de residuos aprobados para ese plaguicida. Inclusive, o el uso del mismo plaguicida, ¿no? Porque de repente ahora tenemos, por la diversidad biológica de las plagas, organismos atacando cultivos que antes típicamente no estaban ahí. Entonces, como el proceso de registro de los plaguicidas es bastante complicado, pues muchas veces le avientas la solución esperando que el mercado no se dé cuenta, ¿no? Y eso el empacador, el preprocesador, el preempaque no lo tiene monitoreado, no lo tiene identificado. Entonces, hay 2 herramientas, por ejemplo, en el sistema SQF tenemos el plan HACCP, ¿no? Del análisis de peligros y puntos críticos de control de códex alimentarios como nuestra base, nuestra plataforma de inocuidad alimentaria. Ahí, por ejemplo, en ese análisis de peligros, nosotros tenemos que tomar en consideración los riesgos de contaminación de peligros que pueden presentarse en los diferentes sistemas de producción, como por ejemplo el caso que les hablaba de los organoclorados en agua de pozo profundo para cultivos intensivos. Pero también hay otras herramientas, por ejemplo, particularmente para quienes exportan a Estados Unidos, por ejemplo, en donde ya no le llaman plan HACCP, le llaman plan de inocuidad de alimentos, que está basado en HACCP, pero le hicieron ahí una modificación medio truculenta para darle un nombre diferente. También tienen que tomar en cuenta el tipo de operación, la naturaleza de la operación, el nivel de riesgo del producto. Una cosa que es muy interesante, por ejemplo, en la regla de productos frescos, es que hay ciertos cultivos que están exentos de controles de inocuidad, dice la regla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los tienes que cocinar, nadie se va a poder comer una papa cruda, nadie se va a poder comer un espárrago crudo. Ese tipo de cultivos que de alguna manera tienen forzosamente que pasar por un proceso térmico para poder ser ingeridos, digamos que tienen ese menor riesgo, ¿no? Pero podemos encontrar cosas muy devastadoras, como por ejemplo lo que pasó con los melones Cantaloupes producidos en Jensen Farms en Estados Unidos. Uno pensaría que en Estados Unidos tienen sistemas de control de calidad de agua y sistemas sanitarios y de inocuidad de alta exigencia. Pues no, estos señores de Jensen Farms en Colorado pues mataron a 30 personas pues, contaminando los melones utilizando carretas que antes utilizaban para el transporte de los desechos de una granja pecuaria, una granja lechera. Contaminaron los melones con contaminación cruzada y mataron a 30 personas y hoy los ejecutivos de esa compañía están en la cárcel purgando penas de prisión, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que en realidad en la mente del confeccionador, del preempacador, del preproceso, del empacador comercial, tiene que tener en cuenta este entorno del sistema de producción y tiene que familiarizarse con las técnicas y metodologías del sistema productivo primario. Porque evidentemente el empacador, él sí tiene una puerta de entrada para el personal, él sí tiene una aduana sanitaria para la gente se lave las manos, él sí les puede poner uniformes y controlar la materia extraña, pero cuando la materia prima viene contaminada, brother, ya no le puedes hacer absolutamente nada, ¿no? O puedes hacer cosas muy, muy limitadas para poder
limitar esos niveles de riesgo. Entonces, yo creo que en la mente del empacador, del preprocesador, del empacador comercial, pues tiene que estar consciente de cuáles son esos riesgos, ya no solamente como un tema de especialización de inocuidad, ¿no? Sino, por ejemplo, en el sistema SQF, ahora tiene que gestionar a sus proveedores, ahora tiene que conocer los niveles de riesgo, tiene que documentarlos en su plan HACCP o en su plan de inocuidad de alimentos, dependiendo de la herramienta que utilice. Y ahí está el enfoque del cuidado que tiene que tener esta compañía, ¿no? Muchas gracias, Luis. Aprovechando que estás comentándonos tanto de SQF, yo creo que es un buen momento para que Julián nos presente también a su representada. Hablemos un poquito de qué es SQF para los que no nos conocen y nos haga una breve introducción a este esquema. Súper, muy bien. ¿Te puedes maximizar la pantalla, por favor, Berliot? Gracias. Bueno, sí. Les voy a contar rápidamente un par de minutos acerca de SQF, de qué es el programa SQF. Sus siglas vienen de Safe Quality Food y es gestionado y administrado por el Instituto SQF, que a la vez es una división del FMI, que es la Asociación de los Supermercados de los Estados Unidos. El estándar como tal fue creado desde 1994 en Australia y fue adquirido por el FMI en el 2003 para poder ser presentado a la primera evaluación de reconocimiento que nos comentaba Luis, y es desde ahí que desde el 2004, su primera evaluación de reconocimiento desde GFCI a la fecha, ha venido gozando del reconocimiento por parte de GFCI. SQF es el CPO o el estándar con mayor alcance en los diferentes esquemas de certificación porque permite unificar bajo una sola sombrilla lo que es la certificación o los campos de producción primaria, tanto de frutas, verduras, hortalizas como animales, como la parte de transformación, junto con otros servicios como empaques, catering, almacenamiento y distribución, entre otros. Siguiente, Berriot, por favor. Muy bien, hoy en día, atendiendo y precisamente como somos parte de esa división de los supermercados de los Estados Unidos, de la Asociación de los Supermercados de los Estados Unidos, es pidiendo los diferentes partes interesadas, decían, no es lo mismo los peligros o los términos que utilizamos en la industria de producción de alimentos para consumo humano a los que producen, por ejemplo, alimentos para animales o para mascotas, o los que están también en la producción primaria. Entonces, es así que se decidió crear 13 códigos de inocuidad atendiendo los diferentes sectores. Si ustedes ven acá las diferentes gamas de códigos aplicados a cada uno de los sectores, utilizando términos relevantes, evaluando los peligros, evaluando los diferentes elementos para poder atender de una mejor forma y ser más amigables con el sitio en este caso, y también permite amalgamar, es decir, poder juntar la producción primaria de frutas, verduras, hortalizas a campo abierto o bajo invernadero, junto con la parte de transformación o manufactura de esos mismos alimentos, bajo un solo esquema de certificación que nos permite facilitar eso. Y complementario tenemos un código de calidad de SQF que permite, ustedes ven ahí el sello en la parte de abajo, que permite utilizar en su empaque primario de producto. Eso es un sello de producto como tal y se puede obtener utilizando el código de calidad de SQF con cualquiera de los esquemas que ustedes ven acá, o inclusive también con cualquier esquema GFCI, como se llama el esquema GFCI, o un HACCP o un ISO 22000 e inclusive. Adelante, por favor, Berliot. Dentro de SQF mencionamos que muchas veces ese paso a paso, sobre todo en el sector primario, el poder llegar a un requisito, a un esquema de primera medida como con la acreditación de GFCI, llegar puede ser un obstáculo bastante fuerte, lo vemos como bastante lejos. Dentro de SQF entendimos eso y se decidió generar un programa de fundamentos, una ruta que es como, hagan de cuenta ustedes la analogía con los iPhone, el iPhone Pro Max, que viene con toda la capacidad de memoria, con toda la resolución, con todos los mejores elementos. Eso lo podemos hacer encima del código de inocuidad de los alimentos acreditado por GFCI, donde hablan las diferentes tendencias, Food Defense, Food Fraud, el HACCP obviamente, y cultura y inocuidad. Pero para poder llegar a eso, pues muchas veces decimos, venga, estamos en una situación de pronto, nuestro sistema de gestión no es lo suficientemente maduro y robusto para poder llegar de primerazo, entonces nos vamos a unas versiones previas, como en el iPhone S, el iPhone Lite, en fin, unas versiones que también funcionan, que son muy buenas, pero que tenemos un mayor acceso a esos mercados. Y precisamente el código de fundamentos SQF está basado para nivel básico e intermedio en el sector primario y manufactura. Y lo que busca es generar acceso a nuevos negocios y poder empezar a formar ese sistema de gestión que les va a permitir entrar. Entonces, no está enfocado más a documentar, sino empezar a formalizar el sistema de gestión, y lo cual va a generar una ruta. Este programa de fundamentos
se puede certificar y es un sistema de gestión de inocuidad certificado por un organismo de certificación avalado, por auditores competentes y todo ese tipo de elementos. Entonces, hay unas rutas previas que van a permitir certificar un sistema de gestión de inocuidad en un nivel light, utilizando la analogía del iPhone, a poder llegar a eso y en un año, en 2 años, dependiendo del compromiso y el interés también de los sitios, poder llegar a ese objetivo de tener una acreditación GFCI en este caso. Siguiente, Berliot, por favor. Siguiente. Bueno, mientras que Berliot acá, una de las ventajas que tiene el esquema de SQF es la claridad que tiene con sus partes interesadas y con todas las cantidades de herramientas que se tienen diseñadas para las partes interesadas. Ustedes como sitios o potenciales sitios de implementación, se van a encontrar en la sección en español los códigos que atienden los requisitos de ustedes y también tenemos diferentes elementos. Y les traigo acá, dale siguiente por favor, les tengo acá un ejemplo de las guías de implementación o guías más bien de acompañamiento, en el cual ustedes dicen, bueno, ¿y cómo hacemos el tema del food defense o el análisis de peligros o el análisis de riesgos que estamos hablando hace un momento? Hay guías en el cual que son completamente gratuitas, descargables, no tienen que pagar, no tienen que estar afiliados, todos simplemente ingresan a la página de sqfi.com y la sección de español van a encontrar toda esta información. Aquí les traigo un ejemplo de Food Defense, que es muchas veces algo que nos complica la vida hoy en día dentro de las empresas que están haciendo algún tipo de implementación y nos va diciendo el paso a paso. Primero crea un equipo, defina su tipo de equipo, identifique con lo que está trabajando y cuando identifique con lo que está trabajando, identifique su producto, identifique sus empleados, identifique todo su proceso y les va dando ejemplos, les va dando una luz en el camino. Entonces, en el cómo, que es lo que muchas veces le duele a los sitios implementadores, es bastante ilustrativo y va sugiriendo caminos para poder hacer mucho más amable el momento de la implementación. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, hay 3 grandes ventajas para poder ser un sitio certificado con SQF. Credibilidad, transparencia y objetividad. Esas 3, credibilidad, ¿por qué lo decimos? Pues tenemos reconocimiento de GFCI desde el primer momento en que se lanzó la iniciativa global de los alimentos, desde el 2004 a la fecha. Dentro de esa credibilidad se maneja que en un ciclo de 3 auditorías, una se maneje como un anunciado, lo que da también un respaldo a que el sitio siempre esté permanentemente preparado para atender los requisitos de una auditoría. Y cuando hablamos de transparencia, como les estaba mostrando hace un momento, el material es completamente gratuito y descargable en español, en inglés, en portugués, si ustedes lo desean también, con guías de interpretación, con checklists, con guías también para la implementación. Todo eso es completamente descargable y disponible en español y además que los requisitos que son auditables son exclusivamente los que se encuentran en los códigos. No va a haber ningún caso en los cuales, se vio una guía de implementación, dice esto, no. Son todos los requisitos que son claros en este caso. Objetividad, básicamente porque el sistema de inocuidad en este caso está elaborado con las necesidades de cada una de las categorías alimentarias que para eso fueron creadas como tal. Y lo más importante, los requisitos son claros y objetivos, no se prestan a interpretación y también nos aseguramos con eso, con la transparencia y la objetividad, porque la formación de auditores lo hace directamente el Instituto SQF, así que evitamos la discusión que Berliot entiende esto, Tania entiende lo otro, Luis tiene eso, entonces damos una uniformidad en este caso, pero a la vez hay una flexibilidad porque siempre aplicamos eso que mencionaba Luis, ese análisis del riesgo, lo que permite generar algún tipo de flexibilidad en este caso. Y bueno, siguiente, por favor, Berliot. Ya para terminar, sitios diferentes certificados en todo largo y ancho de América Latina que le dan confianza en este momento. Y por último, les dejamos nuestros contactos. Berliot, por favor. Ustedes aquí encuentran los contactos de nosotros, tanto de los expertos en este material de inocuidad y sustentabilidad, lo que es Luis Cruz y Tania Jacobbe, los contactos de Berliot y míos en este caso. Y ya quisiera proceder a preguntas del público. Berliot, no sé si tú pudiste identificar alguna pregunta por el momento en el público mientras que yo voy viendo, me salgo en la modo pantalla. Sí, tenemos una que está desde el inicio de la presentación, cuando estaba interviniendo Tania, pero creo que sería bueno que nos la respondan ambos panelistas. Dice, ¿existe alguna iniciativa que amalgame los modelos de acciones sustentables con las de inocuidad? Que le damos la palabra a Luis, porque ya lo vi emocionado que quiere contestar.
No. No hubo un intento ahí muy interesante, pero sobre todo en SQF con el código de abastecimiento ético de SQF. Pero la experiencia demostró que pues no hay realmente una forma de fusionar en un solo sistema quizás estas perspectivas, ¿no? Miren, una realidad es que detrás de cada certificación hay una cantidad de intereses importantes, ¿no? Tanto de grupos de consumidores, como de grupos de comercializadores, como de grupos de fabricantes, como de grupos de productores. Entonces, en el tema de sustentabilidad, por ejemplo, pues quién tiene la razón, ¿no? Ya en el tema de inocuidad, por ahí GFCI medio puso orden, aunque todavía hay varios ahí que se rebelan a ese control, y quizás con razón y con argumentos, ¿no? Pero en el tema de sustentabilidad son tantos los enfoques, por ejemplo, hay quienes quieren proteger el ambiente, hay quienes quieren minimizar el impacto en el ambiente, hay quienes quieren regresarle al ambiente el impacto que se les genera. Entonces, esas perspectivas desde mi punto de vista hacen que sea en este momento muy difícil que haya una homologación de esquemas de sustentabilidad y al mismo tiempo que vayan de la mano con la inocuidad. Pero en los próximos 30 segundos les voy a tratar de explicar lo siguiente. El punto de unión entre ambos esquemas, entre los esquemas de inocuidad y los esquemas de sustentabilidad o sostenibilidad, es la rentabilidad del negocio. Eso es realmente el punto donde los empresarios tienen que tomar la decisión por entrarle, porque si bien la inocuidad nos permite acceder a mercados, cumplir con las especificaciones del cliente y respetar la salud de los consumidores, así como la sustentabilidad nos permite también respetar y minimizar el impacto de nuestras actividades agrícolas o primarias, lo cierto es que tanto la inocuidad como la sostenibilidad son altamente rentables por la eficiencia de recursos, por el mejor manejo de los recursos humanos o del personal, por la concientización que se va creando dentro de las nuevas generaciones. Entonces, yo le apostaría más a una certificación conjunta entre inocuidad y calidad por el tema de la rentabilidad hacia el negocio. Y el empresario tiene que estar alerta de esos temas porque pues ahí es donde está el valor agregado del esfuerzo que va a hacer. Súper, Luis. Tania, ¿tienes algún comentario adicional a toda esta gran buena explicación que nos hizo Luis? Bueno, como ya lo dice Luis, lamentablemente no tenemos un esquema que amalgame todo así a la perfección, pero lo que yo les decía también de un inicio es, uno de los problemas es que vemos las cosas separadas, entonces son complementos. Y yo creo que para dejar de ver, una de las opciones sería que se deje de ver estos cumplimientos como una simple obligación con miras a convencer a un comprador o a intentar colocar los productos en nuevos mercados, sino adoptar como un sistema propio e implementar desde la raíz. Y aunque suene difícil, por convicción, de realizar una producción agrícola realmente sostenible, porque ya Luis lo explicó claramente, no solamente se trata de quedar bien con el medio ambiente, de cumplir con la legislación, sino también es rentable. Entonces, ese sería mi comentario. Gracias. Muy bien. Tania, tenemos otra pregunta del público. Nos dice, ¿hay un esquema de certificación en materia de sustentabilidad? No sé si nos puedes explicar un poco más, porque tengo entendido que no solamente hay uno, sino hay varios. Ya depende de la opción, ¿no? Sí, efectivamente. Actualmente en el mercado hay varios esquemas orientados a ver materia de sostenibilidad. Básicamente, como ya también lo hemos tratado, va a depender mucho del mercado, del tipo de producto, cuáles son los requerimientos. Ya sabemos también que muchas veces nosotros tenemos un requerimiento específico. Mi cliente me pide que certifique tal o cual, a veces por intereses económicos, convenios, qué sé yo. Hay en el mercado. Podemos mencionar, como yo les había ya dicho durante el inicio de mi participación, por ejemplo, Rainforest, específicamente Sustainable Grown, un enfoque específico diseñado para temas medioambientales de sustentabilidad. Y bueno, podríamos pasarnos, yo creo que hasta la tarde hablando de esquemas sustentables, va a depender mucho del tipo de mercados, de los tipos de productos, pero sí hay actualmente. Súper, muy bien. Luis, tenemos un comentario también ahí en el chat que nos llega. Cuéntanos un poco más sobre las reglas de acceso a FISMA que nos comentaste, que puntualmente están preguntando que quieren saber más acerca de esas reglas de acceso al mercado de los Estados Unidos y de FISMA.
Bueno, se los comento, voy a tratar de hacerlo en 45 En 2 segundos. minutos. Un minuto. Estados Unidos hasta hace muy poco, 2012, 2013, no tenía un reglamento obligatorio de cumplimiento para producción primaria. En ese sentido, América Latina iba mucho más adelantado porque no solamente teníamos la presión de los compradores, sino que además también algunos países estaban preocupados por el tema de inocuidad en la producción primaria. Entonces, cuando lanzan la Ley de Modernización de Inocuidad de Alimentos en Estados Unidos, el Food Safety Modernization Act, o FESMA, no le digan FISMA, si oye feo y está mal pronunciado, digan FESMA. El FESMA pone esas nuevas reglas para el cumplimiento de reglamentos específicos de inocuidad en la producción primaria de frutas y hortalizas frescas y semiprocesadas. Y eso quiere decir entonces que ahora nos tenemos que volcar a la parte agrícola para que los exportadores pues puedan, los exportadores a los Estados Unidos pues puedan satisfacer esas exigencias, ¿no? También en paralelo Canadá hizo lo mismo, hizo lo propio, tiene ahora una ley que se llama Alimentos Seguros para los Canadienses, la SFSA. CFIA. Esa es la agencia que lo regula, el CFIA, el Canadian Food Inspection Agency, pero la ley se llama Safe Food for Canadians Act. Entonces, esto hace que entonces el mercado México, Centroamérica y algo de Sudamérica que canalizan sus exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá, pues ahora tengan que empezar a pensar en el cumplimiento de estas regulaciones, ¿no? Nada más que Estados Unidos hizo un pequeño giro en su percepción del tema de inocuidad, porque de haber aceptado la metodología HACCP de Códex Alimentarios, que es con la que utilizamos, por ejemplo, todos los esquemas reconocidos por GFSI, como Global Gap, Primus, GFS, SQF, que tenemos competencias en el sector primario, los otros estándares no lo tienen, entonces el plan HACCP ya no es suficiente. Ahora tenemos que utilizar una metodología que se llama análisis de peligros y puntos preventivos basados en riesgo, el HARPC, que lo único que hace es fusionar los pasos 2 y 3 de la metodología HACCP, ¿no? Entonces, ahora el diseño de este documento, que para Estados Unidos y Canadá se llama Food Safety Plan, Plan de Inocuidad Alimentaria, pues tiene que ir con ese enfoque y no necesariamente con el enfoque de HACCP. Esa es quizás la única diferencia que hay entre las regulaciones de FESMA y SQF, por ejemplo, y es lo que de alguna manera nosotros en SQF tratamos de completar poniendo un requisito que dice que cuando una entidad gubernamental de algún país establece una regla específica para cumplimiento de medidas de inocuidad, además del HACCP, el empresario, el exportador tiene que enfocarse a cumplir esas especificaciones. Súper, muy bien. Luis, Tania, tenemos también una pregunta acerca de los organismos genéticamente modificados. ¿Son o no son un peligro? ¿Cómo lo ves desde el punto de sustentabilidad, Tania? Julián, y a ver si me permites, porque ya lamentablemente se nos acabó el tiempo. Si siguen compartiéndonos preguntas, tenemos unas 2, 3 más sin responder, pero pueden igual dejarnos sus consultas y las responderemos posterior a este conversatorio. Así que, Julián, por favor, un par de preguntitas más y ya estaríamos para ir cerrando. Gracias. Perfecto. Entonces, Tania, si quieres, organismos genéticamente modificados, ¿son o no son un peligro desde el punto de vista también con sustentabilidad? ¿Cómo lo ves tú? Y ahorita se volvemos a Luis. Bueno, realmente los organismos genéticamente modificados son un punto a tratar con pinzas, porque hay esquemas que no permiten su uso, como por ejemplo el esquema orgánico. No se permite el uso de organismos genéticamente modificados y también los esquemas de orden de protección medioambiental. Sin embargo, también hay otra línea que, digamos, nos dice que estos organismos genéticamente modificados, al tener características, por ejemplo, de mejor tolerancia a lo que son plagas, enfermedades, por lo tanto también van a ayudar en ciertos puntos que pueden ser, por ejemplo, reducción de uso de pesticidas, reducción de toda la que es la parte de gastos a nivel de estos insumos. Entonces, realmente no podríamos decir que estamos o a favor o en contra porque son opiniones divididas de acuerdo al tipo de esquema y al mercado donde se dirijan estos productos. O sea, si Luis, Okay. ¿tienes algún...? Sí, Luis, de forma breve, organismos genéticamente modificados, ¿son un peligro desde el punto de vista de inocuidad?
Con toda la responsabilidad profesional que implica la respuesta, voy a decir que la ciencia todavía no sabe cuál es el efecto que tienen los organismos genéticamente modificados en la salud de los consumidores. Y cuando me refiero a que no sabe, es que no hay información suficiente para hacer esos estudios. En el ambiente creo que queda muy claro, ¿no? El caso del maíz BT, creo que el ejemplo está muy claro, pero en el tema de inocuidad todavía nos falta información. Perfecto, listo. Tania, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la importancia de la sustentabilidad en el Tratado de Libre Comercio? Recordemos que los tratados de libre comercio son temas básicamente de acuerdos comerciales entre bloques económicos. Entonces, la sostenibilidad va mucho más allá. La sostenibilidad no solamente es una obligación para hacerlo de manera local, nacional, internacional. Entonces, la sostenibilidad sí puede ser más que como un insumo, digamos, para llegar a un tratado de libre comercio. Yo creo que podemos aprovechar los tratados de libre comercio para llegar a aquellos nichos de mercado que requieran productos con una visión sostenible. Súper, qué interesante. Muy bien, Luis, tenemos una última pregunta. Esto es más para ti, lo mencionaste en tu intervención, pero ¿existe una iniciativa tipo GFCI en temas de inocuidad, pero en materia de sustentabilidad que amalgame las diferentes certificaciones? Hasta ahora lo que se ha trabajado es a nivel de grupos de trabajo dentro del Global Consumers Forum, que es el foro de bienes de consumo, que agrupa a toda la industria de venta al detalle y grandes marcas de producción, de fabricación de alimentos, con sede en Europa. Todavía no llegamos a homologar esos esquemas. Creo que se va a tomar algunos años por todos los intereses que platicábamos hace rato que hay detrás del tema de sustentabilidad. Hay quien quiere que no se haga nada en el ambiente, hay quien quiere que haya un mínimo impacto, hay quien quiere que se le regrese al ambiente lo que le hemos tomado. Entonces, ese tipo de diferencias son las que van a ser difíciles ese proceso de homologación. Yo realmente pues espero que eso se logre porque es un desperdicio tener que tener tantas certificaciones cuando con un esquema homologado se pueden lograr tantos beneficios como es el caso, por ejemplo, de SQF en el tema de inocuidad. Perfecto. Muy bien, Bert, no veo más preguntas yo. ¿Ves tú alguna otra pregunta que se nos quede pendiente por atender? Creo que se complementa un poco con... No, ya estamos, era la de GFCI relacionada con sustentabilidad. Creo que con esto ya podemos finalizar al ser casi las 11 en punto de la mañana en Colombia y México y Perú. De nuevo, agradecerles como coorganizadora de este evento de parte de SCS en conjunto con Julián Poveda. Agradecemos la asistencia y participación de todos ustedes a este conversatorio. Espero que les haya sido de mucho provecho, o por lo menos para nosotros lo fue. Se pasó muy rápido la hora. Gracias, Luis. Gracias, Tania. Julián, no sé si quieres despedirte también. Sí, Berrios, muchas gracias por ese tiempo y por seguir con esta iniciativa de webinarios para poder llegar y unir temas importantes como sustentabilidad y inocuidad en la producción primaria. En este caso, nuevamente gracias a nuestros expertos, a Tania y a Luis en estos casos por sus valiosos aportes en conocimientos y poderlos compartir acá. A los asistentes que nos están acompañando y nos vieron durante hoy o van a ver la grabación posteriormente. Aquí están nuestros datos de contacto. Me gusta decir siempre, a pesar de que estamos en estos momentos los 4 panelistas en 4 países diferentes de América Latina, no estamos lejos, solamente estamos a un mail de distancia, un WhatsApp de distancia. Entonces, cualquier duda, comentario, inquietud que quieran ampliar información sobre los servicios de sustentabilidad, de certificación de tanto de sustentabilidad como inocuidad con SCS, están los datos de Berriot, de Tania. Quieren conocer acerca más de SQF, los datos de Luis y míos, siempre estamos ahí pendientes a responder cualquier tipo de inquietud y poderlos hacer ese acompañamiento. No es más, y gracias por su participación, gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Chao. Bye. Hasta luego.